Buen día, Honduras. ¿Qué consecuencias tiene y tendrá sobre este país, sobre la institucionalidad, sobre la forma de hacer el ejercicio del poder y sobre los partidos políticos en particular el juicio a iniciar en Nueva York la próxima semana en contra del expresidente Juan Orlando Hernández? Tengo el honor de contar esta mañana en el set de TV Azteca con la agradable presencia del abogado don Raúl Pineda Alvarado, analista político, abogado experimentado, hombre de gran experiencia, y el abogado Germán Leicelar, también abogado y analista político, con quien nos sentimos muy honrados que estén con nosotros. Abogado Pineda, es un placer recibirle esta mañana. Igualmente es un placer estar con usted y compartir con el amigo Leicelar estos momentos. Muchísimas gracias. Doctor Leicelar, es un placer también que usted esté aquí con nosotros. De igual manera, gracias por la invitación, por la introducción, y también es un honor compartir con un abogado de tanta calidad como el abogado Pineda. Muchísimas gracias. ¿Qué significa que esta vez el imputado frente a un juez del Distrito Sur de Nueva York sea el expresidente de la República? Que tiene un impacto fuerte y que retrata lo modesto de Honduras, ¿va? Es decir, el eje de la vida política y del comentario a nivel nacional es, a veces con morbo, el juicio del expresidente Hernández, pero en Estados Unidos esto no tiene un mayor impacto, es simplemente una persona acusada de narco más, ahora que han proliferado, y a los norteamericanos les interesa más el mensaje que están mandando para otros presidentes latinoamericanos. Recuerde usted el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro o de la esposa de Nicolás Maduro, el caso del hijo de Petro, el caso de Ernesto Samper. Pero si algo de provecho puede sacarse de esta situación es la actitud de la gente. Recuerde usted que hace más de 20 años Miguel Ángel Rodríguez era secretario general de la OEA Expresidente de Costa Rica. y lo bajaron de un avión, lo montaron en un vehículo donde conducen a los delincuentes comunes y lo condenaron a 5 años. ¿Va? Había una conciencia social de repudio hacia la corrupción, que no era la corrupción por la que se está juzgando a Juan Orlando. La peor corrupción es la que viene de la actividad del narcotráfico, porque la acompaña generalmente violencia, y tenemos que ver cómo reacciona la sociedad hondureña más allá del morbo frente a una situación donde un ciudadano al que hace 3 años le quemábamos incienso, hoy está siendo juzgado como cualquier vulgar criminal. Abogado Leicelar, ¿y usted cuál es la primera lectura que hace sobre este acontecimiento? Pues bueno, yo, pues aparte de sumarme a todo lo que estableció el abogado Pineda, agregaría lo grave que es para el país. Creo que muchas personas, no sé si coincidimos, no dimensionan realmente el peso de lo que está pasando, porque como se ha deteriorado tanto el aspecto interno de valorar objetivamente las cosas, aquí todo el mundo está, algunos celebrando que están condenándolo a él, porque ya lo condenaron a pesar de que el juicio no ha iniciado. Algunos están celebrando que va a volver cuando ni siquiera ha iniciado el juego. Entonces usted ve toda esa algarabía y todas esas arengas alrededor de la figura de él, pero sin un análisis objetivo del peso que esto tiene a nivel de país, lo que es la imagen internacional del país, que tiene una consecuencia interna en la confianza que va a tener la población sobre el sistema, que ya está de por sí muy deteriorada, ¿no? Siguiente elemento, ¿cuál va a ser la confianza internacional del país? El elemento de mayor polarización que va a seguir generando esta problemática. Y reitero, esto sin condenarlo porque el juicio pues recién inicia, pero tiene consecuencias tan importantes a nivel de país, porque si bien es cierto, él es el condenado o el acusado o el liberado, dependiendo del resultado final, es Honduras la que está de alguna manera en ese predio. Y el último elemento, para continuar, que a mí
me preocupa que nosotros no hagamos un análisis tan profundo en el sentido de que no hemos avanzado mayores cosas en el tema de la justicia interna. Porque sin conceder que sea o no sea culpable, la realidad es que quien lo está ajusticiando a él es otro país, no somos nosotros. Y cualquier cuenta que pague es una cuenta con ese país, no con el país. Entonces, asumiendo que nos hubiese hecho un daño a nosotros, ¿dónde está la justicia interna que haya por primera vez condenado a alguien que nos hiciera daño? Abogado Pineda, usted es un político experimentado, a pesar de su juventud, acumula ya usted bastante experiencia. Doctor, gracias. Y además tiene otra virtud, es muy perceptivo y tiene una capacidad de intuición y de ver el paisaje completo que mucho envidiamos. Se lo digo de manera muy, muy franca. En ese sentido, ayúdenos a entender al personaje y a la persona, al imputado y al político, al trabajador de la política y al ejecutor del poder. ¿Quién es Juan Orlando Hernández? Hay temas que son novedosos en este siglo XXI, lo que llaman democracias aliberales, que son gobiernos electos que se comportan no como gobiernos liberales, sino como gobiernos que respetan las libertades y se convierten en gobiernos muy autoritarios. Nadie ha tenido en Honduras el poder que tuvo Juan Orlando Hernández. Tuvo en un puño el Congreso, tuvo en un puño la Corte, y eso lo envileció. La frase de Lord Acton, aquel político inglés que dijo poder absoluto corrompe absolutamente, se dio con Juan Orlando Hernández, y él no estaba preparado para eso. Yo recuerdo, y usted lo debe recordar también, cuando empezó a envilecer las instituciones. Segundo descubrimiento, un país que no tiene instituciones fuertes no progresa. Y a los diputados liberales se les empezó a dar 1 millón. Entiendo que usted rechazó ese 1 millón, fue de los poquísimos. Cada vez que yo tengo oportunidad de hacer referencia, no todo está perdido. Porque el que lo soborna es el primero que sale a contar que lo tiene en un puño. Aquí tiene mis manos. ¿Sí? Entiendo que... Blancas como el primer día. Cuando limpias. le dijeron tenga 1 millón cada uno por los votos para elegir el fiscal, usted lo rechazó. Cosa que hay que decirlo. Y yo aprovecho cuando hay oportunidades en círculos políticos para tocarlos. No somos tan malos. Juan es un accidente producto de una coyuntura que surge cuando Pepe Lobo engaña a Rodolfo Irías, ofreciéndole la presidencia del Congreso, y empieza el tráfico, la venta de votos. Y don Porfirio Lobo le dice a Nora de Melgar y a Rodolfo Irías que no van a incurrir en el error de envilecer el proceso comprando votos. Pero en el otro lado sí andaba un señor en un helicóptero comprando los votos. Y se llega a un acuerdo de que don Porfirio Lobo va a escoger el presidente del Congreso, pero al día siguiente, en un desayuno, don Porfirio llega y dice va a haber una elección. Pero en esa elección ya lleva la ventaja don Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Porque ya se había movido, mientras el otro aspirante, que tenía más peso político que él, lo habían inmovilizado, y así llega Juan a la presidencia del Congreso, y desde ahí surge una separación, una división, ¿va? Que derivó en lo que estamos viviendo ahorita. Yo siento que la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer en un país donde usted puede gastar hasta 500 millones en una candidatura presidencial? Es lo que dice la ley, que usted puede gastar 500 millones.
para irse a ganar 130,000 lempiras, que es lo que gana el presidente. Tiene que hacer cambios. Uno de esos cambios, usted no puede tener 3 meses de propaganda en los medios. Eso es carísimo. Un spot le cuesta $1,800 en una corporación grande. Entonces, si en un país miserable como este, donde los niños duermen en la calle, gastar hasta 500 millones y está en lo legal, y después el Estado le da una deuda política, para eso mejor haga lo que hicieron en México. Si el Estado le va a pagar a usted su publicidad y le vamos a quitar la deuda política, porque no es posible que le estén dando 89 lempiras por cada voto. Es un negocio, no es democracia. Entonces, esto debería servir para que un diputado, un político decidiera, mire, vamos a reducir el tiempo de la campaña a 15 días, a un mes. Nadie va a gastar más de 100 millones. Vamos a sacar los partidos de las mesas y vamos a dejársela a los estudiantes de la universidad. Vamos a buscar la manera de darle más democracia al país. Eso debería ser el colofón, el decantamiento de estos acontecimientos tan tristes, porque si no, esto se va a repetir. ¿Qué no dice la gente ahora? Solo Juan Orlando está mencionado en la Corte Sur de Nueva York. ¿Solo Juan Orlando? No, hay 2 presidentes más que están mencionados en esos documentos. Entonces el problema no es de Juan Orlando, el problema es del sistema. ¿Quiénes son los otros 2? Porfirio Lobo, don Manuel Zelaya. Hay declaraciones que dicen que recibieron dinero para su campaña. ¿O no las ha leído usted? ¿Y esos documentos van a dar pie a acontecimientos judiciales posteriores? Todo es política. Los norteamericanos tienen por norma, si usted colabora con ellos, si hay negociación, no lo molestan. Si usted está en el poder, tampoco lo van a molestar. Pero el hecho es sustancial, yo no sé si participaron o no participaron. No tengo los datos de prueba para decir eso, pero que los mencionan, sí los mencionan. Y eso revela que ese procedimiento no lo inventó Juan Hernández, que hay un problema subyacente más profundo, un problema de sistema, y un sistema que no solamente afecta a Honduras. Mire dónde está el hijo de Petro, mire lo que pasa con la última acusación contra Manuel López Obrador. $2 millones. ¿Por qué? Porque las campañas son caras. Usted fue aspirante presidencial, usted está súper calificado para decir lo que cuesta una campaña. Y si usted no tiene dinero, no va a ganar. Cuando alguien lo va a visitar a uno para pedirle un consejo y le dice, yo tengo una aspiración para ser presidente de este país, la inevitable y vergonzosa pregunta que hay que hacerle, ¿y de cuánto dispone? No le preguntamos cuántos idiomas habla, cuántos PhD tiene. ¿Cuántos libros ha leído? Nada. ¿Cuánto dinero tiene? Claro. Concluyamos, por favor, con la especie de conceptualización del personaje. Usted ha dicho que Juan Orlando Hernández en política es fruto de un accidente, de una circunstancia, claro, de una desaveniencia del Lobo con Irías, sí, frente a la elección de la presidencia del Congreso, diciembre de 2009 y enero de 2010. Sí. ¿No es entonces él un político listo de una nueva generación del Partido Nacional que rompió con viejos esquemas y que, al contrario de otros caciques casi rurales, aunque él tiene su propia ruralidad, se preparó para construir peldaño a peldaño una carrera política hacia el poder, incluso estudiándolo? No, Juan era un hombre muy disciplinado. Casi como un militar. Muy dado a la formalidad y despiadado. Al primero que aparta del camino es a su hermano Marco Augusto, que era el líder, era la figura. Y era un hombre con un carácter diferente, más suave, más seductor, más respetuoso. Juan era un hombre que iba para adelante con todo. Impetuoso. Y hacia un lado su hermano. Después, él se acerca mucho a Rosa de Lobo.
y Rosa de Lobo se convierte en un respaldo muy fuerte para su candidatura a la presidencia del Congreso, que tenía la ventaja de que cuando surge el movimiento de Mario Canaguati, el único diputado que se queda con Pepe Lobo es Juan Orlando Hernández. Los demás se fueron con Mario Canaguati, todos. Y Pepe guardaba esa incomodidad, aunque Juan Orlando estaba haciendo su negociación por aparte, porque él siempre fue un hombre que no gozó de la simpatía de la nomenclatura del Partido Nacional. Era un hombre visto con reserva por los viejos del partido, pero un hombre tremendamente disciplinado. No recuerdo nunca haberlo visto en el Congreso en camisa, siempre andaba de traje. Era un hombre que no bromeaba, era un hombre que cuando tenía una posición se mantenía en ella, a veces hasta con terquedad. De ahí surge el apodo que le puso el profesor Pineda Ponce, de cipote malcriado. Lo calificó en una reunión como un cipote malcriado, porque era provocador y era un hombre con una disciplina que rayaba en la terquedad, ¿verdad? Y al final, ese gas tan peligroso, el incienso, lo perdió, ¿va? Lo perdió porque tuvo demasiado poder. Tenía las Fuerzas Armadas comiendo en la mano, el Poder Judicial lo mandaba el Ejecutivo, mandaba el Legislativo. ¿Ministerio Público? Una ruta parecida a la que ahora estamos transitando y que golpea el núcleo duro del modelo democrático, que es la separación de poderes, complementariedad pero independencia. Entonces, esos son los grandes riesgos de las famosas democracias liberales, que los eligen y creen que porque los eligieron, sedujeron al electorado, o el electorado vota, como vota en Honduras, en contra de. Eso les da el permiso, la autorización, la patente para comportarse con más poder que el que puede tener un monarca europeo. A los exfuncionarios enredados en la Corte de Nueva York, ¿les mareó el poder, abogado Leiselar? Pues mire, yo creo que dándole un seguimiento a toda la ilustración que nos ha dado el abogado, sí, definitivamente. Yo creo que para ponerle un pomo, si me permite, abogado, todo lo que él ha descrito es la realidad de la política hondureña, que ¿qué nos dice? Tenemos una democracia deficiente, ¿no? Yo he dicho de manera jocosa, ¿va? Por tratar de darle un lado amable a estas cosas, que en Honduras lamentablemente no tenemos líderes. ¿Y sabe por qué? Porque un líder necesita seguidores. Y los líderes que podríamos tener, que tengan una visión de formación, que tengan una visión de estadista, que tengan los elementos sólidos para venir y decirle al país, vamos a tomar esta dirección, no tienen seguidores. No sé si se ha percatado. Claro. Normalmente es el cacique, el que grita, el que dice, el que vende morbo, el que va con toda una cantidad de personas detrás que están en toda la disposición de dar su vida por esa persona, pero porque tienen un negocio pendiente con él. ¿Ah? Si mi hombre llega a la presidencia, tengo chamba para mi familia, se manifiesta el nepotismo, me mandan a los hijos a los consulados, me quedo con las becas y todo, porque se vuelve un botín de un grupo de personas que asaltan el poder para fines particulares, pero jamás para la consecución del bienestar de las mayorías, que es el fin esencial de la democracia. Es la primera vez que les interrumpo la plática. Sigan disfrutando de su cafecito y vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes. En instantes retomamos la conversación. Señores, estamos ante la acusación en contra de un presidente que la familia y la defensa legal ha argumentado que se trata de una venganza del crimen organizado transnacional. ¿Qué valoración hace usted de ese argumento? Bien, solo para terminar la parte que estábamos antes de seguir degustando el delicioso café, pues decía que a mí una parte que me preocupa
es que después de las brillantes exposiciones del abogado, vemos todo un entorno en donde no pareciese que hay siquiera la mínima lección de cambiar la conducta política que estamos teniendo. Y efectivamente, cuando hablamos ya del tema de la venganza, yo creo que esto ya entra directamente en lo que es el esquema de un juicio en Estados Unidos, que digo, para ilustrar a las personas que tal vez no son abogados, las diferencias esenciales de un juicio en el sistema napoleónico, que es el que nosotros tenemos, y el sistema del common law, es que, primero que nada, es un sistema inquisidor y no acusador, el que tenemos en el common law. En el nuestro, alguien acusa y toda la carga probatoria está descansando en las partes que participan en el juicio, y el juez simplemente es un observador que recibe, que conduce el proceso, pero no tiene una participación activa hasta el momento de dictar la sentencia. En un sistema como el de Estados Unidos, el juez es inquisidor, el juez participa, el juez entrevista a testigos, coordina elementos de prueba junto con el tema de la fiscalía, que es el que está, digamos que proporcionando todo el elemento de funcionamiento. ¿Cuál es el problema que tenemos en relación a analizar estos dos sistemas? Que se parte de un principio de la buena fe totalmente irreductible. Entonces, partiendo de la buena fe y de que la gente cuando pone su mano en la Biblia y que jura decir la verdad y solamente la verdad, efectivamente lo va a decir. Y eso le da a los fiscales una serie de elementos en los cuales se negocian una serie de situaciones, y entonces esa es la crítica que se hace. ¿Cómo voy a descansar en que una persona que fue condenada vino a dar una declaración porque la fiscalía le ofreció reducirle la condena, etcétera? Porque esas negociaciones se dan en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema del common law parte de una serie de cuestiones que tienen que ver con la costumbre y con los antecedentes que se han dado en la materia que se está juzgando. Mientras que en el sistema nuestro, que es el que tenemos totalmente cocido en nuestro cerebro, basa todo en la ley escrita. Todo va a ocurrir a través de la ley escrita y todo gira alrededor de la ley escrita, y no nos podemos salir de eso porque es extremadamente formalista. Entonces, ¿qué pasa? Si hemos oído todos los comentarios que se han dado, importante decir, yo hago estos comentarios generales, bueno, no soy abogado penalista, pero conozco las generalidades. Pero cuando escuchamos todas las declaraciones de los abogados que saben de esto, pues todo el mundo coincide en que es muy difícil que él no vaya a ser condenado por todo el entorno que se está dando. Sin embargo, yo creo que vale la pena decir que en este momento ya conocemos prácticamente todos los elementos excepto uno, y es cuál va a ser la estrategia, porque este es un tema estratégico, de la defensa. Y hasta este momento pareciese, reitero, lo digo sin experiencia, peor en un sistema como el de Estados Unidos, que hay algunos elementos que podrían poner en cuestionamiento el derecho de defensa, por determinadas cosas que se han dado de maneras extraordinarias. Y si la estrategia de la defensa consolidara ese tipo de criterios, podría darse incluso una anulación de un juicio, que ya con eso, aunque el juicio se repita y se lleve adelante, eso manejaría un triunfo, digamos, en la defensa de él. Y ya hemos visto en ocasiones anteriores, en juicios famosos como el de O.J. Simpson y personajes así muy mediáticos, que la fiscalía, lamentablemente, en su afán de llevar eso y con todas las facultades que tiene, han manipulado elementos probatorios. Y el último elemento del juicio que creo que es importante mencionar es que aquí hay un jurado de ciudadanos que es el que determina no la pena, sino que la culpabilidad o no del imputado, y luego la pena es señalada por el juez, que analiza todo el tema ya jurídico para ver qué ley le tiene que aplicar a ese individuo que ha sido condenado por un jurado. Entonces, concluyo, definitivamente que bajo los criterios de funcionamiento nuestro, donde cualquier persona le dicen, óigame, bueno, solo para ponerle un ejemplo, si usted llega donde una persona y le dice, mire, le voy a arrendar este local comercial, ¿cuánto vale? Vale 10,000 lempiras. Usted puede haber firmado contrato y todo, y llega al día siguiente con la llave y le cambiaron el llavín y dice, ¿qué pasó? Fíjese que es que vino un señor 2 horas después y me ofreció 15.
y simplemente se lo arriendan a la persona que le ofreció 15, porque como dijo el abogado, el dinero es sumamente importante en nuestro país, ¿ya? Entonces no hay un respeto a ese tipo de cosas. Entonces la crítica fundamental, y no sé si me expliqué, es esa, que efectivamente si hablamos de personas que están involucradas, que están condenados, la duda bajo nuestros criterios de funcionamiento jurídico está más que garantizada. Abogado Pineda, ¿cómo reacciona usted frente a esos alegatos de que se trata de una venganza de criminales y un factor más, que se trata de una conspiración geopolítica que involucra también otros actores? Ahí viene a surgir reelección, Palmerola, etcétera. ¿Cómo reacciona? Antes de eso, es importante que la gente conozca que el modelo de jurado se ha desprestigiado en Estados Unidos. Ya solo lo mantienen 4 o 5 estados. Hoy se utiliza el juez técnico porque de los 12 jurados, con uno que vote en contra, el juicio se anuló. Y eso implica un costo económico muy grande. Y sabemos que en una sociedad capitalista el dinero ha venido a sustituir a la divinidad. El otro problema es ese modelo de plea bargaining. Más del 90% de los casos penales no van a juicio, sino que se hace una negociación donde, por ejemplo, al señor Bonilla, al señor Hernández, le pueden bajar hasta el 60% de la condena. Entonces, bajo ese esquema, el sentido de objetividad y de justicia se ve muy precarizado. Yo creo que casi ya no es punto de debate definir si don Juan estaba involucrado en eso o no. A mi criterio, el problema de Juan es que vino a querer cambiar un sistema. A él le gustaba mucho esa frase del centro logístico, lo cual resultó una farsa. Usted va a Palmerola y ve en un televisor de 32 pulgadas las llegadas de los aviones, no hay ni siquiera una escalera eléctrica. Él hizo 6 pistas, la mayor parte de las cuales no son utilizadas. Porque en ese grupo pensaron centralizar como un respaldo logístico todo ese tráfico. Un tráfico que hay que analizarlo y que las universidades no se han preocupado por analizar. El traficante le dice a usted: yo lo que hago es que vendo un producto prohibido, como fue prohibido el alcohol en algún momento, como se han cambiado las cosas respecto a la marihuana. Hoy las penas en la mayor parte de los estados de la Unión Americana por marihuana son penas irrisorias, 1 año. ¿Por qué? Porque aquel concepto que nosotros conocimos de adolescentes, de la peligrosidad de la marihuana, hoy se ha sustituido por el concepto de la marihuana para usos medicinales, para usos recreativos, y ya no es tan mala. Es lo que tiene que ver con la relatividad del delito. En el caso particular de Juan, esa tesis de que yo no sabía o que es una venganza, no es cierto. Los norteamericanos se llevaron a Pepe Lobo y a Juan Orlando Hernández cuando Porfirio Lobo era presidente del Congreso de la República. Lo llevaron a Miami. Allá don Porfirio se opuso a la extradición. Y él lo dice en los medios. Juan Orlando se convirtió en un feroz defensor de la extradición. Eso le pasa a uno cuando uno se quiere pasar de listo. Y se hizo en una sesión casi secreta y se manejó el concepto de que ya se podían extraditar hondureños, desconociendo que es una acción política donde los norteamericanos hacen sentir todo su poder. En ese mundo hay reglas. Cuando la DEA le pone el dedo a usted y se lo va a llevar,
legalmente o ilegalmente, o van a buscar cazar recompensas o lo van a secuestrar. Así lo han hecho siempre, es una regla de oro. En el caso particular de don Juan, mareado por tanto humo del incienso, siendo un aliado de Estados Unidos, lo primero que hace es ir a visitar a Daniel Ortega en Nicaragua y le levanta la mano, el compañero Daniel, la compañera Rosario, se va a Cuba, monta una base, monta un aeropuerto, a pesar de que los norteamericanos le habían dicho, mire, el aeropuerto lo puede poner en otro lado, y empieza a tratar como de presionar a los norteamericanos, me imagino, para que le ayuden a su gobierno, y ahí es donde él se equivoca, porque Honduras, repito, es un país modesto, que va a enfrentar un gran problema ahorita con el ferrocarril interoceánico, porque ahí va a haber un choque de trenes. Nunca Es mejor decir, dicho. los chinos quieren meter su mercadería a la costa este, y en Centroamérica el único país que tiene un buen puerto en el Atlántico y un puerto más o menos bueno en el Pacífico es Honduras. Ningún otro país tiene un puerto como Puerto Cortés. Y para eso los chinos quieren un gobierno obsequioso, un gobierno amigo, y los norteamericanos no. Entonces, ahí tiene usted un gran reto geopolítico para la próxima elección. No es que se va a ir muy largo. ¿Estamos frente a un caso de narcopolítica o de narcos que siempre lo fueron y que supieron lo que estaban haciendo? No, es un caso de narcopolítica. ¿Que deriva de qué? Del costo de la campaña. Reduzca el costo de la campaña y usted va a tener enervada, debilitada la causa del problema. Si a usted le dicen que va a gastar 1 millón en una campaña a diputado, usted lo hace. Tiene amigos que lo van a financiar, que le van a ayudar, que van a valorar sus méritos y sus virtudes, y no va a tener que ir a pedirle dinero a un traficante de drogas para que le permita poner una valla o muchas vallas, o le permita pagar prime time en un canal de televisión. El problema también somos nosotros. ¿Por qué nadie quiere bajar el costo de la campaña, abaratarlas? ¿Qué significa eso? Un candidato pobre, un pobre candidato, no tiene ningún espacio. Abogado Pineda, hace varios años conversé con usted y me dijo, entre otras cosas, que el enjuiciamiento de don Juan Orlando Hernández era asunto de tiempo, Sí. que eso iba a ocurrir. Me lo dijo hace varios años. Sí. Yo lo oí a él también. Después lo escuché en otras voces. Mientras escuchaba esas aseveraciones, le vimos todos a él actuando normalmente, sometiendo su partido al proceso electoral del 2021, entregando la presidencia de la República, juramentándose como parlamentario centroamericano con la más absoluta normalidad y frescura. Solo él no sabía que iban tras él. Mire, él nunca pensó que iba a pasar lo que pasó. De hecho, un colega me decía que un día antes que se lo llevaran, lo contrataron a él para que representara a don Juan. Cuando ya estaban los drones puestos frente a su casa, cuando se había retirado la Guardia de Honor, cuando ya la esposa de Daniel Ortega le había hablado y le había dicho, mira, que cómo arreglas porque aquí no te vamos a tener. Y él nunca imaginó que se iba, creo que todavía en este momento, él siente que lo que está pasando no es real. Yo no sé si usted conoce una cárcel en Estados Unidos. Yo a veces pienso que don Juan Orlando está adelantando el juicio para disfrutar de las pequeñas comodidades del sitio donde está. Donde va a ir es una cosa terrible. Yo fui con don Andrés Torres, el periodista que murió hace algunos años, a ver algunas cárceles. Parecen hospitales, todo blanco, todo luz artificial,
la comida es licuada. Usted no tiene nada en que entretenerse, no tiene un libro, eso que sale en las películas, que hay un fulano que está arreglando los libros de la biblioteca en una cárcel de seguridad media o de seguridad máxima, eso no se ve. Usted está encerrado 23 horas al día. Y cualquiera se enloquece. Y cuando va mejorando el nivel, pasa lo que yo vi que le pasó a un hondureño, que lo tenían encerrado y pasaba el guardia y con el control remoto le ponía a todo volumen el televisor con un canal evangélico. Una semana. Es una tortura. ¿Por qué? Pues los norteamericanos no hablan de derechos humanos, igual que no se habla de derechos humanos en Pakistán, en la India, en China. Esa es una cosa de nosotros, ¿verdad? Entonces, él no ha logrado digerir todavía. Y si usted se fija, toda la campaña de Juan Orlando está como que el juicio fuera en Honduras. Usted puede decir, ¿quiénes van a declarar contra el presidente Hernández? Ah, va a declarar fulano, sutano, mengano. ¿Y quién va a declarar a favor? Para mí la defensa de don Juan ha sido una defensa pésima. Ya hablaremos de eso y de las consecuencias de este juicio en la institucionalidad hondureña. Vamos a detener un minuto nuestra conversación, nuestra enriquecedora conversación de esta mañana. Siga aquí, esto es TV Azteca Honduras, con el mejor foro de las mañanas por la calidad y la inteligencia de nuestros invitados. Hemos visto enredados en el Poder Judicial de los Estados Unidos a director de policías, un expresidente, policía. Yo creo que Honduras es el país que más policías presos tiene en Estados Unidos. Guatemala tiene más. Bueno, sí, pero somos lo mismo, doctor. Sí. Ahí no ve usted policías daneses, franceses. Incluso México tiene varios. Sí, pero nosotros Sí. es una Sí. impresionante cantidad de policías hondureños enredados en los Estados Unidos. ¿El poder es un alucinógeno? Uf, definitivamente. Bueno, la frase que fue la que abrió las campañas políticas del partido al que pertenezco, el PINU, fue esa, ¿verdad? Que ya la mencionó el abogado. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y yo creo que el tema de lo que hablábamos de la vanidad, no sé si recuerdan aquella película, El abogado del diablo. El abogado del diablo decía, mi pecado favorito, la vanidad. Esa vanidad arrastra lo que sea y obviamente el poder creo que es hermano gemelo de la vanidad, porque le trae todo aquello, lo hace sentir que tiene una varita mágica donde puede manejar, especialmente en sociedades como la nuestra, donde lamentablemente tenemos servilismo y tenemos una serie de acciones que van así como que a la par, ¿verdad? Es que si a ese poder y a esa vanidad le alimenta con una corte de sobalevas, de serviles incondicionales, ciegos y estúpidos, perdóneme el uso de ese término tan fuerte, que están todos los días sobándole el brazo y la espalda y el corazón y la mente y diciéndole, mire, hombre líder, usted es el hombre, usted no está bueno para presidente, usted está bueno para rey, coronémoslo para que toda la vida lo tengamos a usted allí. Claro. De eso hay en todos los gobiernos, doctor, en todos los gobiernos. No dudo yo que en la actualidad hay quienes llegan a la casa presidencial a decirle eso a la señora presidenta. No lo dudo. Y hay otra frase, Darío, aquella que dice que el poder envilece, el poder embrutece y demás, únicamente cuando entra en un cráneo sin cerebro. Muchas veces, si usted tiene realmente una solidez de ideas, claridad de una serie de cosas, usted puede canalizar eso adecuadamente. Pero es bien complicado porque al tono de lo que hemos estado diciendo, no sé si usted se ha percatado cuán presos somos de las ideas. A veces pensamos que el que tiene ideas y tiene pensamiento tiene libertad y tiene criterio, y no siempre, porque finalmente todo lo que somos es producto de un montón de ideas
que están fundamentadas en una cantidad de experiencias del pasado y a veces eso nos limita de ver qué es lo que viene enfrente y me quedo en una circunscripción de algo que ya está preconstruido y que me dicen además, no se vaya a meter con eso. Entonces mucha gente simplemente se sube a ese barco que ya va caminando. ¿Y por qué de esas borracheras de otros no se aprende antes? ¿Por qué nadie aprende en cabeza ajena cuando se trata del ejercicio sano del poder? Por la naturaleza misma del ser humano. El ser humano quiere sobrevivir y ese afán de sobrevivir en un país que vive al borde de la selva, donde se vive un régimen de autodefensa, donde entre más servil y obsequioso es usted, más futuro tiene, hace que yo tenga que sacrificar valores. Mire, ¿por qué se están dando fenómenos interesantes como que en Haití hay más seguidores del Islam que católicos? ¿Por qué la Iglesia Católica solo crece en Latinoamérica? ¿Por qué la Catedral de Santa Sofía, donde Constantino vio la cruz y le dijo, por este signo vas a vencer, hoy es una mezquita? ¿Por qué el fenómeno de la demografía? ¿Por qué la India era una colonia de Inglaterra y hoy el primer ministro de Inglaterra es de la India y es un practicante del hinduismo? ¿Por qué Vietnam aporta al Producto Interno Bruto Mundial lo mismo que Francia, de la cual fue colonia? Esos cambios no los estamos viendo acá nosotros. Nosotros somos radicalmente conservadores. Y eso no es bueno, porque hay nuevas realidades. Y el que no se prepare para esa nueva realidad definitivamente corre riesgo de pasar por esa apocalíptica profecía de Yuval Harari que dice que en 50 años países como Honduras corren riesgo de no existir. Y hay países que han desaparecido. Yugoslavia, Checoslovaquia. Entonces, ¿qué necesitamos? Mantener valores. Los valores de antes. No son motivo de vergüenza que usted, el profesor, tenía tanta autoridad hasta como para castigarlo y que el padre allá repetía el castigo del profesor y le mandaba alguna fruta para que, en agradecimiento por el interés por corregir a su hijo. Hoy ya no tiene autoridad ni el padre ni tiene autoridad el maestro. Hay que empezar por restaurar la autoridad del maestro. La proliferación. ¿Sabe cuántos abogados hay por cada 200 hondureños? Un abogado por cada 200 hondureños. Y hay un médico por cada 8,000 habitantes hay un médico. ¿Será correcto eso? Y encima los traemos de Cuba. ¿Será correcto eso? Entonces, esto de Juan no lo debemos ver como un hecho aislado. Es un producto de es una consecuencia de un modelo. De un modelo que se quedó viviendo en la caverna. Necesitamos un gran acuerdo nacional, pongámonos de acuerdo en 5 cosas. Y fundamentalmente en el tema educativo. Yo tengo alumnos de maestría que no saben leer bien, que viven obsesionados por tener un título porque creer que ese papel por ósmosis le va a dar el conocimiento en un mundo que hoy cada vez es más competitivo. Bajo ese esquema, yo creo que la universidad, los sociólogos deberían estudiar por qué Juan, por qué pasó eso, por qué ha pasado con otras figuras políticas. Vea la foto donde aparece don Porfirio Lobo con los señores Rivera. Hay solo personalidades ahí. Exalcaldes, exministros. ¿Dónde están? Andan huyendo, están escondidos. ¿Por qué? Porque se pusieron a manejar dinero, las inversiones de los Rivera. ¿Qué repercusiones tendrá el juicio de don Juan Orlando Hernández en la sociedad hondureña, abogado Leicelar?
Bueno, yo mencioné originalmente un tema que me preocupa mucho y es que creo que va a incidir en mucha mayor polarización. Creo además que va a afectar tremendamente la imagen internacional del país. Y como ya había dicho, me preocupa que no veo ninguna barba en remojo analizando ese contexto como para trabajar por una mejoría. Porque, abogado, como bien lo dijo usted, y creo que ese es el elemento fundamental, esa concentración de poderes que se dio a punta de PCM, por ejemplo, ¿va? Absurdo jurídicamente eso, pero real en la práctica, ¿no? Y que ahora lo vemos repetido. A punta de algunos PCMs tiran determinadas cositas, a punta de negociaciones me estoy quedando con Fiscalía, con Tribunal Superior de Cuentas, y el tema fundamental que es invertir en educación y todo lo demás, ¿dónde está? Los hospitales siguen en crisis, la educación sigue en crisis y no se ven ningún tipo de actos en los que estemos caminando en una dirección para cambiar el país. Entonces, ¿qué sucede? Si esto no hace reflexionar que tenemos que construir Estado de Derecho. Mire, Danilo, tal vez usted y el abogado, sin duda, tres que estamos aquí, entendemos lo que significa Estado de Derecho. Yo creo que si hacemos una encuesta a nivel nacional, posiblemente la gran mayoría, pero de manera avallazadora, no va a entender lo que es Estado de Derecho, no va a entender lo que es un principio de legalidad, no va a entender lo que es institucionalidad, no va a entender por qué el servidor público es mi empleado como votante, porque ya nos han vendido tanta basura que así como al expresidente lo emborracharon con incienso, aquí nos han emborrachado con otros olores que no voy a mencionar, pero nos han llenado de basura la cabeza y muchas veces las personas no entienden conceptos tan básicos. Entonces, yo siento que los efectos van a darse definitivamente. Vamos a tener una polarización mayor dentro del país, vamos a tener una imagen muy maltrecha a nivel internacional, porque fíjese que al final el hecho de que condenen a un expresidente que parece que va a ser una realidad, tal vez a nosotros va a venir la fiesta, como le dije, de los que le adversan y va a decir, qué lindo, ya condenaron a Juan Orlando porque lo adversaban. Pero resulta que los inversionistas, los estados, los países dicen, ese país está delicada la cosa, ¿va? Si se echaron al presidente de esa manera, ¿cómo estará ese asunto ahí? Entonces, yo creo que si no se medita sobre eso y no hacemos una verificación, construir, como decía el abogado, un plan de país básico, mire, al final, yo creo que si bien es cierto que tenemos problemas graves, son problemas que son relativamente sencillos, porque es fácil decidir, mire, le metemos a la educación, le metemos a la salud, le metemos a la seguridad, y usted se enfoca en esos tres ejes y ya dio un paso donde empieza a construir un elemento de funcionamiento social donde puede ver algunos beneficios de manera inmediata, pero no veo ninguna intención de hacerlo. Abogado Pineda, ¿y usted qué responde a mi pregunta? ¿Qué repercusiones va a tener el juicio del expresidente Hernández en Honduras? Es una situación bien grave si usted lo mira en contexto. En Honduras recibimos al año 19 millones por divisas. De esos 10 son de remesas. Pero seguimos provocando a los norteamericanos, los seguimos desafiando. El canciller cita a la embajadora del imperio como que fuera la embajadora de Burkina Faso o de Haití. De cada 100 lempiras que le entran al gobierno, 14 son para 14 para servicio de la deuda y 11 para el INE. En ese contexto, lo que usted puede esperar es una gran implosión, una gran inconformidad como se dio en países mucho más desarrollados que Honduras, Chile, Perú, Argentina. Nosotros vivimos mal, pero ya nos acostumbramos a vivir mal. Va a llegar un momento que la nueva generación ya no va a querer eso. Entonces en Honduras usted va a encontrar que sea el primer ciudadano
lo condenan por narco. ¿Cómo seremos los demás? Y obviamente eso va a bajar las donaciones, los préstamos no reembolsables, la imagen del país, el impacto en el turismo. ¿Sabe que Honduras es el país de Centroamérica con mejor panorama para el turismo? Mejor que Costa Rica. Turismo de montaña, turismo de playa, turismo colonial, turismo arqueológico. No aprovechamos nada de eso. ¿Por qué? Porque vivimos en la idolatría del día de la elección. Cuando venga la elección las cosas van a cambiar. Como con una varita mágica el político va a transformar a la calabaza en una carroza y los ratones en unos caballos. Y a los 2 años o menos de este gobierno ya estamos en campaña. ¿Y al Partido Nacional le ocasionará el juicio de don Juan Orlando alguna rasgadura? Sí, no creo que en la dimensión que piensan algunos. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo hondureño repudia, rechaza la corrupción, o es un concepto retórico que se da en los medios. Porque aquí usted se sorprende de la cantidad de políticos que consumen drogas. Se horroriza. ¿En serio? Claro, claro. ¿Políticos de primer plano? Políticos, aspirantes presidenciales. ¿Del jet set de la drogas. política? Claro. ¿En Honduras hay aspirantes presidenciales supuesto. consumidores de drogas? Por supuesto, claro. Como lo era el general Somoza en el momento en que se fue para Paraguay. El médico de él, su médico personal, le preparaba una dosis. Como eran grandes empresarios ya fallecidos en Honduras, es decir, consumidores de drogas. Es decir, eso no es ningún secreto. ¿Hay diputados actuales consumidores de drogas? Por supuesto, por supuesto. Son aspirantes realmente, entonces. Entonces, cuando usted ve la clase política que Qué tenemos... horror reírse de una Sí, cosa tan sí, dramática como esa, sí. pero qué palabra esa. Entonces, Son aspirantes. son aspirantes. Entonces, ese tipo de cosas le demuestran una clase política con raras excepciones, pero una clase política generalmente depravada. Sí. El país no tiene rumbo, no sabemos para dónde vamos. Es decir, cuando usted habla de socialismo, y me pasa a mí con mucha frecuencia con empresas, dice, hágame un análisis situacional de qué es lo que va a pasar en Honduras. Sí. Si van a haber expropiaciones. Imagino que lo mismo le ocurre a usted todos los días. Si van a haber expropiaciones, Ujú. si es que aquí ya no va a haber propiedad privada, porque estamos hablando del socialismo danés, del finlandés, por del Dios. noruego, No. o Ay. estamos hablando de un socialismo Falacia total. a lo Maduro o a lo Daniel Ortega. Eso le está haciendo un enorme daño al país y no tiene nada que ver con conceptos ideológicos. Entonces, ¿qué le quiero puntualizar? Va a llegar un momento en que aquí va a pasar lo que pasó en Argentina, que dijeron que se vayan todos. En esta elección, los partidos políticos tradicionales van a ir en condiciones pero muy debilitadas. No le extrañe que el próximo presidente de Honduras pueda ser una mujer outsider, que surja ahí una alianza pluripartidaria y que se pongan de acuerdo los que tienen dinero y apoyen un candidato que no tenga nada que ver con esto. Porque hemos caído en ese tema. El eje de la vida de Honduras son las elecciones. Y las elecciones solo son un mecanismo de cambiar autoridades. No sirven, no generan progreso. Mire, yo Déjeme ir a quisiera... la última pausa. Ah, Resérveme ok. las reflexiones reserva, para la reflexión. el siguiente segmento de nuestro foro. Siga aquí, por favor, en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Es probable que este juicio en Nueva York contra el expresidente Hernández revele más nombres y más circunstancias y destape ollas
realmente fatales de nuestra política? Sí, mire, es muy probable, reitero, la parte que desconocemos ahorita es qué va a sacar la defensa al momento final. Recuerde que se ha ventilado hasta la probabilidad de que un Donald Trump pueda llegar a declarar en ese juicio. Obviamente son cosas muy inciertas, pero todo es posible porque el afán de que ese juicio se gane tiene un montón de incidencias. Entonces, recordemos, ¿verdad? De alguna manera, para bien o para mal, fuera de lo que es la política interna, él era el niño bonito del Triángulo Norte, trabajó muy de cerca con el Estado americano en una serie de situaciones. Entonces, hay muchas cosas que creo que no estamos lejanos de tener una cantidad de sorpresas. ¿Él está indefenso o mal defendido? Pues mire, yo pensaría que hasta ahora todo esto ha sido un tema mediático de estrategias. No puedo yo aducir que esté bien o mal defendido, porque parecería por lo menos que lo que han sido las peticiones básicas que se han hecho de manera externa, como que se han ido cumpliendo. Pero habrá que ver qué defensa tiene. Al final, yo quisiera apuntar una cosa que estábamos mencionando antes y que tiene que ver con el tema corrupción y de los efectos del país. Sí. Mire, una cosa que estamos descartando y que no vemos de manera muy clara es la siguiente. No se da cuenta la gente, por ejemplo, que tenemos un fenómeno actual como una especie de Mariel cubano en un espejo, porque es al revés, donde Cuba le mandó toda una serie de personas de dudosa reputación a los Estados Unidos, cuando nosotros estamos mandando a muchos países una cantidad de personas con habilidades, con oficios, incluso profesionales, que están yéndose del país porque no ven oportunidad en el país. ¿Pero por qué? Porque el fenómeno de la corrupción que habíamos mencionado, que se está exacerbando de una manera muy grande, no es del gobierno. Creo que esa es una de las falacias que nos han vendido. Yo siento que la corrupción está pero arraigada enormemente en toda la sociedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que yo sea un ciudadano corrupto y sea un funcionario corrupto? Que si yo fuera corrupto aquí entre nosotros tres, me lo voy a llevar de encuentro a ustedes dos. Pero si yo, ciudadano corrupto, me vuelvo candidato y llego al poder, voy a seguir siendo corrupto, pero ahora voy a afectar a 10 millones de hondureños, no solo a los dos que estaban sentados conmigo. Eso hace que de alguna manera tenemos una enorme carga de funcionarios públicos, ¿ah? Le vamos a llamar así, porque me gustó la reflexión el otro día. Tenemos un montón de cargos públicos que por esa razón son carga pública. ¿Por qué? Porque es un costo donde llegan personas que no tienen la formación, que no tienen la capacidad, claro, que no tienen las ideas, claro, y desde ahí empieza el primer elemento de corrupción y estamos pagando salarios a funcionarios que se vuelven una carga pública porque no son un cargo público debidamente ejecutado. ¿Usted cree, doctor Pineda, que el juicio contra Juan Orlando Hernández en Nueva York revele cosas que le sorprendan? No creo que muchas cosas, porque son procesos en investigación y los fiscales a sus testigos les recomiendan no mencionar nombres de personas que hay investigaciones en proceso. Mire, el problema de Juan es un problema de una mala defensa. Es decir, usted necesita un abogado muy especializado. ¿Por qué? No basta que sea abogado, no basta que sea penalista, debe ser especializado en ese campo, porque lo que es válido en el derecho penal común, el principio de inocencia, el Estado tiene que probarme que yo soy culpable, en ese campo se invierte la carga de la prueba. Entonces, lo que es válido para el derecho penal no es válido para ese otro derecho nuevo, donde se utiliza el agente encubierto, el agente provocador, la entrega controlada y una serie de mecanismos que no son válidos en el otro campo del derecho penal. Y don Juan necesitaba un abogado como Dershowitz, el abogado de Donald Trump, que son completos, no un abogado sin experiencia,
Y con un equipo atrás. medio latino, y que cuando la fiscalía va a actuar, una fiscalía tiene muchísimos recursos, porque ahí hay un problema también. Los fiscales en Estados Unidos son políticos, son electos. ¿Mm? Entonces la señora Kamala Harris, su carrera política la hace como fiscal. El señor Giuliani, ¿de dónde viene? De la fiscalía. Entonces los fiscales manejan lo que se llama criminología actuarial. No me importa la pena que le van a poner. Lo que me importa es que lo condenen. Porque de ahí yo voy al Congreso, de ahí yo voy al Senado, porque los fiscales son electos. No como aquí. El fiscal general en Estados Unidos lo nombra el presidente, pero los fiscales de distrito y los fiscales federales son electos. Entonces ellos cuidan mucho su imagen y no se van a dejar dar una paliza electoral por un abogado de perfil modesto como pudiera ser el abogado que defiende a don Juan. ¿Qué consecuencias previsibles puede tener la autoincriminación de Bonilla, Valladares y Hernández Pineda? Primero, para ellos una rebaja que pudiera ser hasta de el 60% de la condena. Hasta ahí pueden llegar. Y segundo, ellos se convierten en testigos de cargo contra don Juan Orlando porque son conspiradores. ¿Automáticamente? Claro, Sí, claro. es parte de la negociación. Sí. ¿Por qué? Porque con eso se ratifica que hubo un delito, es decir, ese golpe es un golpe demoledor, porque la tendencia lógica es que yo voy a negar, pero si yo afirmo mi participación en ese delito, me estoy llevando a los conspiradores. Entonces, allí tiene dos escenarios, uno que se va a dar en el juicio y otro que se va a dar en la fiscalía, que es donde van a estar ese listado de personas, algunas de las cuales se van a llevar y otras no, porque no tienen el perfil, no tienen el peso que amerite toda una movilización y todo un procedimiento de extradición. Es decir, hay tanto problema en ese campo que los Estados Unidos están preocupados por lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, y lo de Honduras es un interés más o menos subalterno. O sea que el Tigre y el otro señor le complicaron más el juicio de don Juan Sí, Orlando. claro, claro. Totalmente. Sin duda, eso es lo que decíamos al inicio, que ese tipo de argucias que existe en el sistema americano donde se puede negociar con estas personas, claro, como lo dijo el abogado, ellos negociaron, ok, me van a reducir la carga de la pena en tanto porcentaje, ¿a cambio de qué? De que reconozco el delito donde me llevo de encuentro a la persona con quien me vinculan y además lo voy a ir a afirmar en un juicio, en un proceso, y eso tiene un impacto mediático muy grande. Y si bien lo de los jurados está cuestionado, como bien señalaba el abogado, al final es el jurado el que va posiblemente a condenar, y como americanos van a decir, hombre, este hombre dijo y eran los socios en esto, es culpable. Eso tiene un impacto muy fuerte, definitivo. Usted dijo, doctor Pineda, hace algunos minutos que era probable, son elucubraciones al final de cuentas, que el expresidente Hernández aún no tenga la plena conciencia de la realidad pesada que está viviendo. Palabras más, palabras menos. Estoy convencido de eso. ¿Ocurrirá lo mismo en el caso del señor Bonilla Valladares, del ex jefe de la policía hondureña, un general que lucía por todas las plateas un pecho estrellado y luminoso con todas esas latitas que les ponen a los policías, que dicho sea de paso me parecen a mí ascensos inmerecidos? Usted dice Solo que en Honduras se como- asciende a como- policía frente al cadáver de 10 hondureños que se recogen Como todos los todo. días de las calles. Usted hace Eso, una- eso a mí me parece hace absolutamente un insólito. símil como un arbolito de Navidad, dice. Más que eso, porque un árbol normalmente es agradable y un policía con esas condecoraciones le agrega soberbia, le agrega arrogancia, le agrega abuso, le agrega desprecio por los demás. Ni siquiera contestan el teléfono cuando son directores de la policía, sabiendo que están pagados con nuestros salarios, etcétera, etcétera. Y ahora verle como una criatura frágil en las manos de un jurado de norteamericanos
¿Usted cree que a él tampoco le ha caído el 20, como dicen los mexicanos? Yo creo que él sí sabe lo que está haciendo. Bonilla envió documentación mucho antes de haber sido detenido y era un niño mimado de la DEA. Aquí han habido dos oficiales de especial confianza de los norteamericanos, Ramón Savillón y el señor Bonilla. Igual que Manuel Antonio Noriega fue el oficial que recibió la más alta condecoración del gobierno de Estados Unidos a través de la DEA. Igual, Entonces, ¿todo esto ha sido una puesta en escena? claro, no necesariamente, sino que hay más de 50 agencias independientes que se dedican a la interdicción. Entonces el Comando Sur condecoró a Juan Orlando, lo llevó a la DEA, lo felicitó, pero el Departamento de Justicia no. No tengo duda que el último segmento del programa estará, como lo ha estado el resto de la conversación, para no perdérselo. Por lo tanto, siga aquí, que solo nos quedan unos minutos. ¿Se atreve usted con su experiencia, su sabiduría acumulada y su intuición a generar alguna especie de pronóstico sobre lo que va a ocurrir en la sala de juntas del juez Castel en Nueva York, abogado Pineda? Pues lo más probable es que el abogado Hernández sea condenado. Él debe tener un 3, un 4% de posibilidades de que el juicio se anule, o teóricamente que sea absuelto, lo que transformaría la realidad política de Honduras porque regresaría como un héroe. Y eso no va a pasar. Lo importante es que va a aprender la sociedad hondureña y la clase política de ese acontecimiento. ¿Qué deberíamos aprender? Que el mejor blindaje, la mejor seguridad es el apego a la ley. ¿Y qué van a aprender? ¿Qué mensaje están mandando los norteamericanos a los otros presidentes latinoamericanos, expresándoles que tienen un brazo muy largo y que en cualquier momento Juan Orlando Hernández no va a ser el último presidente que va a enfrentar la justicia norteamericana por este tipo de situaciones que presentan un nuevo esquema de gobierno, 3 poderes tradicionales y el poder del crimen organizado, que sería el cuarto, porque ellos inciden y deciden en decisiones de orden político-administrativo. Y además de la largura del brazo, también entender, y no lo deben olvidar, que los fiscales de los Estados Unidos no se mueven con las manecillas apresuradas del reloj. No tienen prisa por nada. Claro. Entonces, Honduras, porque no lo hagan ahora no significa que no lo van a hacer el martes, el miércoles, el claro, jueves de la próxima semana o del próximo año o dentro de 10 años. y eso agobia y preocupa a mucha gente. Mucha gente. El mundo del crimen organizado y concretamente el mundo del narcotráfico, que no se dice narcotráfico porque no venden narcóticos. Narcóticos son derivados de opio. Se dice tráfico ilícito de drogas prohibidas. Los que venden cocaína no venden una sustancia que aletarga, sino que más bien llena de euforia y de energía. Por eso hasta en esos conceptos el problema no se ha estudiado. Porque esto hay que estudiarlo en el orden financiero. Son 700,000 millones al año que circulan en el mundo. En el orden social. Y esas inmensas cantidades de plata que circularon con todos los protagonistas de las extradiciones y de los juicios de hondureños que hemos visto en los Estados Unidos, ¿por qué canales se deslizaron? Pues el sistema financiero normal, cooperativas,
financieras, bancos. El banco que no lave en países como el nuestro no sobrevive. Porque es un negocio tan grande que usted va a depositar $1,000,000 y el comprobante de depósito se lo dan por 750,000. Es decir, es algo demasiado grande que incide, por ejemplo, en las grandes cadenas farmacéuticas. En Honduras desaparecieron las farmacias como negocios particulares. No ha habido por parte de las universidades un estudio de por qué la gente apoya a los narcos en el pueblo, en el marco geográfico donde desarrollan su actividad. Aquí en el sector de Sico había un narco que tenía una ambulancia y suplía la actividad del Estado en cuanto al traslado de los enfermos de Sico al hospital de Trujillo. ¿Por qué pasan esas cosas? Nadie lo ha estudiado. Todo lo hemos orientado hacia la interdicción, capturar gente, decomisar droga. Y hay países como Costa Rica que ahora decomisan su droga y se le entregan una vez al año a los Estados Unidos porque no hayan qué hacer con ella. Entonces va un avión, recoge toda la droga y Costa Rica, que no tiene ejército, está decomisando 5 veces más droga que Honduras. Mi última pregunta para usted, abogado Leicelar. Sí. ¿Qué deberíamos aprender? ¿Qué debería aprender la sociedad hondureña? Bueno, yo reitero lo que dije originalmente y que coincidimos con el abogado. Aprender, crear institucionalidad, crear Estado de Derecho, básicamente cumplir con las leyes, que reitero, lamentablemente es un concepto que hemos perdido en Honduras. Bueno, no sé si lo hemos perdido o simplemente la mayoría de las personas lo desconocen. Usted habla aquí de legalidad y la gente... es como una cosa ficticia, como cuando nos dicen que las monarquías existen y que para nosotros la monarquía es... había en un reino muy lejano un rey, ¿va? Es como un cuento de fantasía que lamentablemente se ha convertido en eso en el país. Entonces, siento que la clase política y la sociedad en general, porque no estamos excluidos, el Estado somos todos, debemos implementar un conocimiento más claro y apoderarnos de esos elementos. Nosotros como votantes exigirle a los que son elegidos a que haya un cumplimiento más estricto de la ley, porque lamentablemente aquí todo es cálculo electoral, todo es cálculo de poder, porque voy a usar la frase de mi papá. Mi papá dice que aquí el tema de los cambios de gobierno y el gobierno es un niño llorando que dice, mami, mira, mi hermano está chupando esa cuchara, quitásela que la quiero chupar yo. Y lamentablemente le agrego esto, esa cuchara cada vez está más fea, oxidada, sucia, llena de riesgos, pero nos morimos por ir a agarrar esa cuchara y sin además tener propuestas reales para que el país avance. Si el país no aprende que necesitamos construir un plan de nación que nos una a todos como hondureños y que, digamos, Honduras la vemos en este estadio en 2 años, en este estadio en 4, en este estadio en 10 y así sucesivamente, y que todos nos involucremos de manera que no siga ocurriendo que llega un gobierno y desecha todo lo que se hizo, tanto lo bueno como lo malo, ¿ah? Y entonces estamos iniciando el país, lo reseteamos cada 4 años, cada 2 en la última ocasión, pero sin avances reales. Abogado Pineda, un corolario breve de nuestra charla. Yo creo que al final necesitamos una visión cristiana de la política. Y no hablo de una visión religiosa. Claro, lo entiendo. Jesucristo era un político peligroso que dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos, que dijo, los últimos serán los primeros, vende lo que tienes y regálaselo a los pobres. Un mensaje así, francamente, como de izquierda radical. Pero la solución de países como Honduras es una visión cristiana de la política, insisto, no religiosa, donde veamos en el hondureño un hermano, un semejante, no un votante, no un objeto.
y donde tengamos un poquito más de amor por el país y de solidaridad. Les invito a ambos para que, igual que la audiencia que nos ha acompañado esta mañana en nuestro foro, se mantengan pendientes de TV Azteca, que destaca a partir de este domingo un equipo especial en Nueva York, desde donde estaremos transmitiendo. No sé por qué razones esta empresa ha considerado que mi persona puede aportar a esa transmisión, y tengo el privilegio de ser parte de un equipo de profesionales de TV Azteca Honduras, y a partir de este domingo, con un especial en horas de la noche y con transmisiones permanentes durante la próxima semana, narraremos todos los acontecimientos del Distrito Sur de Nueva York. Les invito a ustedes a acompañarnos, a elegirnos a nosotros, porque nosotros decimos la verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, abogado Pineda y abogado Leicelar. Les deseo muchos éxitos. Han sido muy generosos. Gracias por la invitación y felicidades por la asignación. Muchísimas gracias. El mejor de los éxitos. Muchas gracias. Abogado Raúl Pineda Alvarado y abogado Germán Leicelar, ambos unos distinguidos hondureños, muy lúcidos, muy inteligentes y generosos para compartir sus puntos de vista con nosotros, han estado en el foro de TV Azteca Honduras, que llega en este momento a su minuto final. A todos, muchas gracias. Adiós.